Muy buenas a todos. En este vídeo, pues por petición de los compañeros, os voy a grabar a un compañero haciendo pues la poda de estos olivos que os presenté en el último vídeo, para que veáis cómo estaba y cómo lo va haciendo sobre la marcha. Vale, pues vamos. Lo primero que ha hecho Cristóbal ha sido abrir el hueco de vida. Ha abierto el corte de vida y a partir de ahí a limpiar. La poda es que es muy difícil de grabar, porque con tanto ramón... Lo que le cae al corte de vida se lo quita para que brote bien y no estorbe a las nuevas brotaciones. Pégale un tirón a esto, Cristóbal. Pégale un tironcillo a esto para que se vea bien de la cámara. Ahí. Ahora. Fijaros que mastodonte. No le ha dejado mucho taco porque no le hace falta, porque tiene las yemeros ahí perfectamente visibles. Le he quitado los chupones más gordos y se le dejan los más chicos para que no estorben. Esa vareta que va al centro a cerrar el olivo se quita también. Esta rama, este pata se ha quedado. Esto es. Bajera, el escormo, quitando los chupones gordos y dejando la brosa más finita. Se realzan las bajeras también para que la máquina cuando venga a cogerlo lo coja mejor. Simplemente limpiar chupones y realzar un poquito la bajera. Fijaros el barrillo en la rama, mirad. ¿Veis? Eso de la hierba. Le ha quitado una bajera que se cruzaba debajo de la otra y tenía esto empalillado. A ver si se puede grabar bien. Ahí. Como le habían dejado eso ahí, le da sombra, ya no brota ese corte antiguo.
Un poquito realzado y ya está. Ahora le vamos a dar la vuelta de reconocimiento. Vamos a empezar por donde empezamos. Lo primero que ha hecho Cristóbal ha sido elegir la rama que iba para el corte de vida. Se ha hecho corte de vida. ¿Se podía haber dejado más tacón? Sí, si la cruz estuviera más baja y no tuviera buenos llameros. Pero como aquí tiene estos abultamientos tan buenos, de ahí va a brotar perfectamente el olivo y tiene un corte de vida y no hace falta dejarle más taco, ¿vale? Ha ido eligiendo las varetas más gordas y quitándole la más fina, realzando un poquito la copa, ¿vale? Me voy a separar para que el olivo, que muchas veces los olivos estos grandes, como no te separes un poquito, no se ve convenientemente. Altura de la bajera sobre 1 metro 10 más o menos. En esa rama, recordad que lo que dije en el otro vídeo, estábamos buscando olivos de 40 a 50 kilos, no más, ¿vale? Porque esto es secano, picual, a 10 por 10 y en convencional está ahora hasta que convenza al dueño y a ver si lo podemos meter en ecológico. Aquí le ha cortado una bajera ahí abajo, porque esa bajera estaba metida aquí, entre medias, entonces le ha hecho hueco entre las dos ramas, para que no se defolie. Seguimos andando y lo que ha hecho básicamente es otra bajera y limpiar varetas, ¿vale? Limpiar varetas. Esta bajera que estaba cruzada ahí, que estaba metida aquí debajo, también se la ha quitado. Y luego otra bajera y sobre todo chupones de la cabeza. Y ahora a mí como me gusta ver el olivo como es. Bueno, aquí esto también, esta parte, que llevamos un rato dando la huerta, esta parte, ahí se le echaron la cabeza hace tiempo, pero le dejaron ahí los chuponacos a esos de ahí abajo. ¿Qué pasó? Le mete la sombra, le da la sombra, la planta no tiene necesidad de brotar arriba, brota abajo y el corte de vida no sirve. Entonces, eso lo hemos tenido que rebajar 100%. Seguramente cuando llegue pues final de primavera más o menos, ya tenga sus brotaciones y en 2 años estará ya el corte de vida para limpiarlo. Si nos retiramos un poquito, a ver si se ve el olivo en su conjunto, porque claro, así grabando en vertical, que es lo que quieren las redes, pues cuesta un poco más de trabajo que el olivo se vea. Voy a tener que retirar 15 metros para que se vea. Si lo vemos de lejos, vemos un olivo compensado, un olivo que tiene capacidad de sobra para los 40-50 kilos y mucho más, pero bueno, tampoco vamos a ser tan agresivos. Yo, personalmente, si la propiedad quisiera, ya lo hubiese dejado a 2 pies, pero bueno, lógicamente tenemos que cambiar las cosas poquito a poco. Pero como poda de olivo de 3 pies, desde mi punto de vista, pues se ha quedado magnífico. Pues nada, espero que haya sido de utilidad.